Vamos a volver a retomar la grabación, ¿no? Que se cortó. Bueno, estamos entonces aquí reconociendo las autoridades que al lado del Inca tenían el encargo de la organización política del imperio. Y una de ellas es el Consejo Imperial, ¿no? ¿Quiénes estaban en el Consejo Imperial? Las máximas autoridades, ¿no? Que conjuntamente con el Inca, pues trataban de administrar todas las riquezas del imperio. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Cómo hicieron para administrar tremenda extensión? A través de 4 suyos, ¿no? O de 4 regiones, que era el Conti suyo, el Chinchay suyo, el Anti suyo y el Coya suyo. Era cada jefe de los 4 suyos. Entonces, ¿cuántos jefes estaban compuestos el Consejo Imperial? Por 4. ¿Ok? Uno del Chinchay suyo, uno del Anti suyo, uno del Conti suyo y uno del Coya suyo. Esos 4 jefes de cada suyo conformaban el Consejo Imperial. Vamos a continuar, ¿no? Siguiente autoridad política. A ver, alumno Alonso, ¿estás o no estás? Porque no veo tu rostro. Solo que cuando prendo la cámara se la caga. ¿Quiere verme? Sí, mi amor, quiero verte laqueado, no importa, no quiero verte. A ver, Porque si no, yo estoy por gusto. mira, Ya. vamos a ver. No ¿Me importa, ves? sí, Ahí. ya quédate ahí, ajá, ya quédate ya. Bueno. El Apunchi. El Apunchi. ¿Quién era el Apunchi? ¿No es cierto? El Apunchi era la tercera autoridad política inca. El Apunchi era aquel que tenía, ¿no?, la función de gobernar o administrar las pequeñas provincias que había en cada suyo. Porque, ojo, un suyo era grande, ¿ah? El Chinchay suyo era grande, así que el Chinchay suyo tenía pequeñas provincias, algo así como los alcaldes, ¿no? Algo así, eran como los alcaldes, ¿ya? De los pequeños distritos, ¿ya? Algo así. Entonces, el Apunchi eran los jefes, pero de las pequeñas provincias de cada suyo. ¿De qué se encargaban los Apunchi? Se encargaban de supervisar las obras públicas. Una de las características del imperio es que se ha dedicado siempre a construir bajo sus propias manos, ¿no?, carreteras, puentes, depósitos, caminos, colcas. ¿Quiénes construían esto que la población necesitaba? La misma población. Eso era lo bueno del imperio del Tahuantinsuyo, que cada uno se encargó de construir lo que necesitaba. Entonces, el Apunchi era lo que decían, ¿no? Ya, población del Continsuyo, hay que construir la carretera. Y todos construían la carretera, ¿no? Tenía una función administrativa porque también administraba las riquezas y los bienes, ¿no?, o los alimentos para cada región. Y a la vez también se encargaban de la parte de la seguridad. Acuérdase que el Tahuantinsuyo, si bien es cierto, fue un gran imperio, pero no fue el único. Había otro grupo que le hacía la bronca al Tahuantinsuyo. ¿Alguien se acuerda cuál fue otro grupo de la zona sureste que siempre trataba de invadir en la zona del Tahuantinsuyo? ¿Alguien por ahí se acuerda? El profesor Oscar me imagino que lo habrá mencionado. Aparte que ustedes ya han visto... ¿No me escuchas bien? ¿Qué dijo? Ah, ya. Te repito la pregunta, ¿no? Había un grupo guerrero que estaba intentando invadir el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo tenía continuas peleas con ellos. Los incas peleaban mucho con este grupo. ¿Alguien se acuerda del nombre de este grupo? Es un grupo, es una sociedad más pequeña que el Tahuantinsuyo, pero está por la zona de Bolivia aproximadamente. ¿No? Alonso, ¿alguna idea? No, hasta ahora no. No. Pero sí llegaste a tener ese tema en primaria. Sí, creo que sí. Creo que supongo. Ya. Los chancas, ¿no? Los chancas fueron los eternos enemigos de los incas. Los chancas, que fueron unos grupos de la zona sureste de Perú, ¿no?, colindante con Bolivia, son aquellos grupos guerreros que querían dominar la zona del Tahuantinsuyo y constantemente peleaban, ¿no?, por territorio, por ganar terreno. Así que los Apunchi
debían de tener un grupo militar, un grupo preparado para la lucha y para cuidarse de las invasiones. Así que también se preocupaban por la parte de la seguridad y de la administración a través de los militares. Ese es el apunche. Siguiente autoridad política, ¿no? El tucurricu, ¿no? El famoso chismoso, ¿no? Siempre hay un chismoso en el salón, ¿no? ¿Se acuerdan del delegado del aula? Antes había un delegado del aula, ¿no? O también policía escolar, ¿no? O sea, ¿quién es policía escolar? Mateo, ¿cómo se apellidaba? Mateo, ¿qué Mateo? Enríquez. Enríquez, gracias, tengo mala memoria a largo plazo. Mateo Enríquez era el chismoso, ¿no? Él tenía que avisar a la profesora qué estaba pasando en el aula, quién había empezado, ¿no? Porque Alonso siempre decía yo no soy, ¿no? Entonces, pero ya sabíamos que era. Entonces, ¿quién nos contaba toda la historia? Mateo Enríquez. Se iba a la oficina de dirección, se sentaba y me contaba todo. Porque Yeriel para soltar nada, Yeriel no suelta nada. No, él muere hasta la tumba con la boca cerrada. Pero Mateo, bajo la autoridad que tenía y que yo le había encargado, él tenía que hablar, ¿no? Porque él me debía lealtad a la institución. Por lo tanto, ante cualquier desorden debía ser aclarado. El tucurruco era lo mismo. En quechua significa el que todo lo ve, el que todo lo oye. Y en términos criollos significa el chismoso. El tucurrico. ¿Qué era el tucurrico? Era una autoridad que lo único que hacía era pasearse por todos los ayos, pasearse por todos los suyos, ¿no? Caminaba y registraba todos los hechos que no eran normales, ¿no? Entonces se los comunicaba después al Inca. Y el Inca sabía todo lo que pasaba en el reino porque el tucurrico le avisaban todo, ¿no? Si había habido un robo, si había habido una pelea, si alguien no había cumplido con sembrar su parte de terreno. ¿Ok? Entonces, supervisaban a las autoridades también, ¿ah? No solamente supervisaban a la población, sino supervisaban a las autoridades. Así como cuando mi Carlita entra a las aulas, no solamente entra a supervisar a los alumnos si están bien sentados, si están con el uniforme, están escuchando la clase, sino que también entro a ver si el profesor está dictando bien su clase, ¿cierto? Entonces, ese es el famoso tucurricu, aquel que se encargaba de supervisar si se cumplían o no las leyes. El curaca. El curaca ya es una autoridad de menor rango, ya no es tan importante, hijos, es alguien, es como que si fuera un comisario, ¿no? El curaca se encargaba de cuidar las pequeñas familias, los ayos, que hicieran también sus trabajos en el campo, ¿no? Ustedes saben que el impuesto para el Inca era que trabajaran su tierra y que le dieran, ¿no? Alimentos al Inca, ¿no? Esa era la manera de pagar tributo, ¿cierto? Y el curaca supervisaba todas estas cosas, ¿no? Ya era una autoridad de menor rango, ¿ya? Pero era una autoridad, ¿no? Se encargaba de cuidar el desarrollo de la mita, ¿no? En el imperio. Más adelante vamos a ver qué cosa es la mita. Ya, esta es la tarea, eso no. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver. No, enorme, ¿no? Sí, mucho. ¿No? Mucho. A ver, Diego. Cuando yo hablo de política en el imperio, ¿a qué me refiero? El líder, el que manda. Ya, tiene que ver con el líder, pero no has ordenado bien tus ideas. A ver, Leonardo, cuando yo hablo de política en el imperio, ¿exactamente a qué me refiero? A lo de política. Sí. ¿Me puedes decir de nuevo? Sí, la pregunta es, ¿a qué me refiero cuando yo hablo de organización política en el imperio? Del gobierno. ¿Tiene que ver con el gobierno? Sí. ¿El gobierno de qué? Los incas. ¿Qué tienen los incas? ¿Está cerca?
pero ustedes son ya segundo año de secundaria, así que me deben hablar un poquito más concreto, ¿no? Yeriel, ¿alguna idea? Organización política inca. Ya lo expliqué, ya lo detallé. ¿Puedes repetirme, Miss, que la escucho entrecortado? Organización política inca. Ah, que eran los que ponían las leyes, se podría decir, las reglas a las personas, Ya, sí, va por ahí, muy bien. qué cosas tenían que hacer, Ya, muy bien, cuál ya. era su trabajo. Ujú, ya. Alguien que quisiera cerrar la idea, ¿no? Yeriel me ha hablado su punto de vista, no es exactamente lo que yo expliqué, pero tampoco está tan alejado del concepto exacto, pero no es el concepto exacto el que me ha dicho Yeriel, ¿no? Pero es lo que ha entendido él, ¿no? Así que no está mal. De un grupo que tiene sus organizaciones, así, cada uno así con las personas y ya pues cada uno hace su función. Ya también te acercas también, Misael. Ajá, está mucho mejor ordenado, Andrea, ¿no? Andrea nos da un concepto un poco mejor sustentado, ¿no? Sobre cómo el Inca mandaba y organizaba a su pueblo y ponía en orden, ¿no? Al imperio, ¿sí? Ya, Diego, creo que quieren escribir y no quieren hablar, ¿no? Es un gobierno monárquico y teocrático, bueno, no monárquico, porque cuando uno habla de monárquico habla de reyes, monarca, pero el Inca no era un rey, ¿ya? Vamos a quitarle esa palabra. Era un gobierno teocrático, sí, donde la máxima autoridad era el Inca, ¿cierto? Ya, ¿alguien más? Muy bien, chicos. ¿Alguna otro aporte? No. Vamos a continuar entonces. Ya sabemos que cuántas autoridades formaban parte de la organización política Inca, Alonso. ¿Puedes enumerar las autoridades que formaban parte de la política Inca? Alonso, ¿estás ahí? Sí, me estoy acá, estoy acá. Sí. No permitas que se te laquee el cerebro. Que se te laquee la pantalla puede ser, pero el cerebro ya no, ya. Ahí sí es grave. No tengo ninguna idea, Miss. Debo aprender O más. sea, se te laqueó el cerebro. Ya, se le laqueó el cerebro y no puedo hacer nada. Bueno, no, mi amor, no te estoy pidiendo idea. Lo que te estoy pidiendo, hijo, es que me menciones a las autoridades incas que llevan a cargo la organización política. Las acabamos de ver. No te he pedido ninguna idea. A ver, ¿alguien me ayuda por ahí? ¿Alguien me ayuda? ¿Las autoridades me las pueden mencionar? El Inca, el Punaca, El Inca, el Tucurricu. y una más que no me acuerdo. A ver, ya, ahí dijo el Bueno, Inca, el no me acuerdo Tucurricu. no me acuerdo su nombre, pero era el que vigilaba como las familias, el comisario, algo así. Ah, el Curaca. Ese es el Curaca. Ya, muy El bien. otro era el que espiaba, o sea, para que estén haciendo buen su trabajo, Ya, ese es el Tucurricu. El Tucurricu era el espía. Ajá. Y ya lo mencionó ahí, el Tucurricu. Muy bien. Nos faltan. El Consejo Imperial. El Consejo Imperial, ¿se acuerdan del Consejo Imperial donde estaban los 4 jefes de los suyos? El Apunchi, tampoco me lo han mencionado, ¿no? El Apunchi era los jefes de las pequeñas provincias del imperio, ¿no? De cada ayo, ¿ok? Estas son entonces las autoridades, y el Inca, que era la máxima autoridad, ¿cierto, Yariel? El Inca era la máxima autoridad del imperio, ¿ya? Estas son las autoridades políticas. Vamos a continuar entonces con la parte social. Voy a cambiar de diapositiva un ratito. Yo creo que ya estaba abierto, ¿no? Ah, no. Sí, vamos a ver la parte social. Y luego vemos la parte económica. Ya saben, cuando se corte volvemos a entrar porque son 2 sesiones. ¿Ya?
Yo me sabía entregarle a mi papá. A ver. Quiero saber si lo ven. Ya, ahora sí lo ven. ¿No? ¿Lo ven? Ahora vamos a hablar del aspecto social, ¿no? En el aspecto social, en el imperio hubieron 3 clases clarísimas, ¿no? 3 clases marcadas. Hubo, en el imperio todo fue muy bonito, ¿no? Cuando hablan del imperio de los incas, los historiadores en el mundo dicen, oh, lo máximo, los incas, ¿no? Grandes construcciones, ¿no? Una gran extensión, ¿no? ¿Cómo pudo el inca, no? Lo máximo. Pero es que el inca tuvo sus cosas, ¿no? Una de ellas fue que fue una sociedad clasista. ¿Qué significa clasista? Que marcó diferencias sociales. Si bien es cierto, el Inca, ¿no?, practicó la distribución y la repartición de alimentos, ya todos tenían para comer, a nadie le faltaba. Muy bien, fue muy equitativo en ese punto, pero diferenció clases sociales. Él no dijo, acá todos somos iguales y mandamos todos. No. Todos somos iguales y tenemos la misma educación. No. Todos somos iguales y no va a haber diferencia. Mentira. Porque sí las hubo. Por eso es que hablamos de unas 3 clases sociales marcadas. Por un lado estaba el Inca. El Inca. Por otro lado estaba la nobleza, que eran aquellos que tenían de 2 tipos. La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. ¿Quiénes? La nobleza de sangre eran aquellos parientes del Inca, ¿no? El primo, el hijo con otra concubina, porque acuérdense que el Inca tenía varias señoras. No vayan a hacer eso ustedes. Yeriel, no vayas a hacer eso tú. Es una sola señora, no son varias. Ojo, cuidado, te conozco. Entonces, el Inca tenía una señora, la legal, la formal, la firme, que era la Colla. Pero el Inca, ¿no?, inquietito, tenía otras señoras. Sí, y muy mal, es cierto, muy mal. Y con las otras señoras tenía hijos, el Inca, ¿ya? Pero esta familia cercana al Inca, ¿ya?, que no era la Colla, ojo, la Colla estaba con el Inca a su lado, ¿ya?, formaban parte de la nobleza. Ahora, la pregunta es, Leonardo, ¿quiénes crees tú que formaban parte de la nobleza llamada nobleza de privilegio? ¿Quiénes crees que estarían ahí? Si alguien tiene alguna idea, me puede decir por el chat. No, ya dije, pues, ¿no? Los hijos del Inca, Diego, el hijo de la Colla con el Inca estaba arriba, en la cúspide de la pirámide, ¿ok? Ahora, los hijos ilegítimos estaban en la nobleza de sangre, porque tenían la sangre del Inca, igual, pero eran ilegítimos, así que nobleza de sangre. Yo les he preguntado por la nobleza de privilegio. ¿Quiénes formarían parte? Los guerreros, o sea, los amautas. ¡Ajá! Misael, muy bien, exactamente. Muy bien, Airi. El tucuricú, el apunchi, el curaca, los mejores soldados se ganaban ese título. El Inca los escogía, por eso que se llama nobleza de privilegio. Aquella autoridad que se ganaba la confianza inca era considerado nobleza de privilegio. Exactamente, ojo, no cualquiera podía ser autoridad del Inca. Ojo, no cualquiera. O sea, no eran sus hijos, no eran sus familiares, no llevaban su sangre, por eso es que se llamaba nobleza de privilegio. Y finalmente el pueblo, ¿no?, que también tiene una diferencia, hay tres grupos en el pueblo, ¿no? Tenemos a los campesinos, a los indígenas que se dedicaban al campo, a la ganadería, ¿no? Y tenemos a los esclavos, porque lamentablemente
en nuestro pueblo hubieron esclavos, ¿no? Y también hubieron los castigados, que más adelante vamos a ver, ¿ya? Vamos a continuar acá. Muy bien, tenemos a la cabeza al Inca, miren qué rico, si se les hace recordar a alguien se parece, ¿no? El Inca. Yo en mi mente veo a alguien ahorita, de acá del salón. Igualito, yo le pongo el traje y se va a ver igualito. A ver, no sé si su imaginación vuela como la mía. Muy bien, el Inca, ¿no? Les decía yo que el Inca es la máxima autoridad también en el aspecto social. Está en la cúspide, ¿no? Y el Inca era considerado un hijo del sol. El Inca era considerado sagrado. Así como Toledo, ¿se acuerdan de Toledo? De su señora, ¿no? Del expresidente del Perú, Alejandro Toledo. ¿Cómo le decía su señora, la norteamericana, a Toledo? Mi cholo sagrado, decía, ¿no? Sí, mi cholo sagrado, ¿no? Hay imitaciones de JB, el programa JB dice, mi cholo sagrado. El Inca era sagrado, era considerado sagrado. ¿Ustedes creen que cualquier campesino podía ir a tocar al Inca? No, lo mataban a matar, ¿no? Se tenía que arrodillar ante el Inca, ¿cierto? Tú te pasaba la tiana del Inca y tú te arrodillabas, ¿cierto? Porque el Inca era sagrado, era hijo del dios Huiracocha. Por lo tanto, no lo podías mirar a los ojos de frente como cualquier persona. O sea, miren, por eso es que él es la más alta clase social. Organizaba la población para obtener recursos y realizar obras públicas, ¿no? Era el intermediario entre los dioses y el hombre, ¿no? Por eso es que era sagrado, ¿no? Expandía los territorios a través de guerras o alianzas. Ojo, el Inca tenía que ser un hombre inteligente, ¿ah? Porque si no podía vencer al enemigo, tenías que aliarte con el enemigo. Entonces, el Inca tenía que ser un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre astuto, un hombre que sabía técnicas militares, un hombre que sabía defenderse. Ojo, no cualquiera, ¿no? Era un Inca. Entonces, el Inca era la más alta clase social con estas características. La nobleza. ¿Quiénes se encuentran en la nobleza de sangre? Aquí está, ¿no? En la nobleza de sangre están los parientes cercanos del Inca, como por ejemplo, la Colla, ¿no? Aquí estaba la Colla, perdón, acá estaba la Colla. El Auqui, ¿quién es el Auqui? ¿El hijo? El hijo, ¿cualquier hijo? El hijo elegido. El Inca podía tener muchos hijos con la Colla, ¿ya? Pero cuando él iba viendo que el hijo crecía con ciertas habilidades militares, siendo inteligente, era el más rápido, ¿no? Tenía dos de mando, ¿no? Era líder, entonces decía, él va a ser mi sucesor. Y lo nombraba Auqui, y había una ceremonia especial del Auqui, se llamaba la ceremonia del corte de cabello. Era una ceremonia especial donde al niño, ¿no? De 10, 12 años, dependiendo cómo lo veía el Inca, su hijo, si lo veía ya listo, le cortaban el cabello y le decían que él iba a ser el futuro Inca, ¿no? Esta ceremonia se llamaba la ceremonia del Auqui, ¿no? Del hijo elegido. ¿Ya? Entonces, aquí en la nobleza de sangre, ¿no? Como vemos, tenemos dos tipos de nobleza, una de sangre y una de privilegio. En la de sangre está el hijo, los hijos que no son herederos del trono, ¿no? Los hijos que no son herederos, el hijo que sí es heredero, ¿no? Y la Colla y la familia cercana de la Colla. ¿Quiénes son la nobleza de privilegio? Ya lo dijo Misael, ¿no? Muy hábil, él seguro que hubiera sido un Auqui, ¿no? Misael, con esa habilidad que tiene, hubiera sido Auqui, ¿no? Misael mencionó que la nobleza de privilegio era ganada por las autoridades más inteligentes, por las autoridades más audaces, más valientes. Aquel soldado, el más valiente, aquellos que vencía a los chancas, era aquel que formaba parte de una autoridad inca y que sería nobleza de privilegio. Vamos a especificar entonces. La nobleza de sangre. Ya he hablado mucho. Leonardo, por favor, léete exactamente cuáles son las características de la nobleza de sangre. Cada familia inca formaba su familia real o panaca,
lo integraban la colla esposas secundarias, hijos y descendientes del Inca. De esta nobleza se elegía el launquí o sucesor del trono. Los llamaban orejones, poseían un gran poder político de esta clase social, ser altos funcionarios, generales, gobernadores, sacerdotes. Ok, gracias, Leonardo. Se va a cortar, volvemos a entrar, ¿sí? Vamos a retirarnos mejor para que volver a entrar rápido.